Sí, muy buenos días. Es un gusto eh, compartir con ustedes esta presentación, tanto pues por esta vía como por Facebook. Y realmente este es un tema que vamos a tratar que es muy interesante porque es uno de los instrumentos jurídicos y financieros más importantes que existen actualmente para tener un instrumento sólido de financiamiento. El fideicomiso es un orgullo en la forma como se maneja y se ha construido en México, porque es probablemente, es como decía, uno de los instrumentos más sólidos, está blindado para llegar a los objetivos que uno busca. Entonces, el corazón de esta presentación es precisamente cómo podemos utilizar la figura del fideicomiso, fundamentalmente en el sentido del fideicomiso privado, porque la parte pública la vimos cuando vimos Banca de Desarrollo, para llevar a cabo una serie de financiamientos que se amoldan en forma muy adecuada al concepto de las finanzas híbridas. Voy a simplemente, ya lo vimos, pero me voy muy rápido para repetir otra vez, por lo menos, las ideas centrales que están atrás de toda esta propuesta. Es decir, lo que estamos haciendo es construyendo, así como decía, como un rompecabezas, las piezas para tener la pintura completa, la imagen completa de finanzas híbridas. Este es un pedacito muy importante y van a ver ustedes cuántas aplicaciones puede tener y cómo se puede utilizar precisamente en este contexto. Muy bien, pues después de darles la bienvenida y desde luego agradecerles su amable atención, repetimos, ya lo habíamos mencionado varias veces, ya saben, los elementos fundamentales de finanzas híbridas son la idea de cómo vamos a fondear de manera óptima esos instrumentos financieros que sea posible que nos permitan detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. Este tema ha ido creciendo, este tema cada vez se hace más importante y más interesante porque, digamos, ya no solamente a nivel internacional, pero a nivel nacional, las empresas que están, digamos, montándose en esta macro tendencia, porque eso es una tendencia ya de evaluar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental, están integrándolo dentro de sus evaluaciones. Entonces, lo que aquí estamos viendo es, vamos a llamarlo así, estado del arte y además muy práctico para fines de proyectos. Estos son los elementos que ya hemos mencionado, pues la idea es que lo que antes era vamos a llamarle un lujo, la sustentabilidad, ahora se convierte en una necesidad, que vamos a mezclar recursos nacionales e internacionales, los flujos de capital privado están creciendo, la masa monetaria disponible está creciendo por razones de, pues ustedes saben, de que algunas inversiones se han parado, pero están preparadas y listas para entrar en acción. El tema de mezclar subsidios, fondos de inversión, crédito, ¿verdad? Crédito y fondos de inversión, que son, como ustedes saben, instrumentos financieros. El subsidio, bueno, es una forma de apoyar un proyecto, algunos no le llaman realmente financiamiento, pero entra dentro de la mezcla y desde luego, porque además llevan el concepto implícito de desarrollo y la idea pues que se reitera una y otra vez en la literatura de fusionar el financiamiento público y privado. No pueden operar o no deberían operar separados porque están todos dirigidos a lo mismo y cada vez el financiamiento privado va tomando, va integrando esta idea de la necesidad de que lleve implícitos los conceptos de desarrollo. Bueno, los llamados indicadores ESG, ambiental, social y gobernanza, ¿verdad? Pero que a su vez generen rendimientos financieros. Muy bien. Bueno, los contenidos del curso ya algunos de ustedes nos han acompañado. Vamos al octavo, que es el diseño de fideicomisos privados y públicos para fortalecer los modelos de finanzas híbridas.
todavía nos quedan 8 sesiones, pero ya las otras sesiones van a tomar sobre todo un carácter mucho más analítico. Muy bien, pues comencemos con el tema del financiamiento. ¿Qué tipos de fideicomisos hay? ¿Verdad? El tema de los fideicomisos. Bueno, hay 2 tipos fundamentales, la literatura reconoce: los fideicomisos públicos y los fideicomisos privados. De hecho, ahora hay un tipo de fideicomisos desde el sector público, pero operan como privados, que lo vamos a comentar. ¿Cuál es la diferencia entre los públicos y los privados? Bueno, el público es aquel por medio del cual el gobierno federal, estatal y municipal, en el caso de México, desde luego, y en los departamentos o los diferentes esquemas que utilizan, por ejemplo, en Sudamérica y Centroamérica, que ellos le llaman fiducia más que fideicomiso, pero que son los que están incorporando el recurso, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar cuáles son los elementos de un fideicomiso y cuál es la materia que se llama así. Y entonces el público es, otra vez, el gobierno federal, estatal o municipal, o la división política que se plantea en el país en el que estemos platicando, o alguna de las entidades paraestatales aporta recursos a un fideicomiso. ¿Para qué? Para realizar un fin lícito de interés público. Mientras que un fideicomiso privado puede ser constituido por cualquier persona física y moral. Y repito, realmente si algo México en este aspecto puede estar orgulloso es la forma como la ley marca se constituye un fideicomiso privado. Es y te van a ver ustedes todos los candados, los elementos que permiten, digamos, identificarlo como algo en lo cual podemos confiar plenamente. Muy bien. Los públicos, simplemente esta pequeña gráfica ya la había, bueno, tabla ya la había presentado, simplemente lo menciono, ¿verdad? Los más notables, ahí los tienen ustedes, ¿verdad? El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario, a la vivienda, el FOBI que todavía funciona, el FIDEC ya está liquidado, el FIRA, que son un conjunto de fideicomisos que operan, ahí los tienen ustedes, el Fondo de Garantía y Fomento para Actividades Pesqueras, el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía de Créditos Agropecuarios, el FEFA que le llaman, ¿verdad? Entonces, son varios financiamientos en el que están operando bajo el modelo del fideicomiso, en el que el fiduciario es el Banco de México y el fideicomitente es la Secretaría de Hacienda. Entonces, este es un modelo muy especial que está funcionando muy bien, pero hay otros que también están operando en forma muy interesante, el FIFOM, etcétera. Del FIRA ya lo platicamos, Banca de Desarrollo, no voy a insistir, pero esencialmente es un conjunto de fideicomisos que operan la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, pero lo hacen en un contexto de segundo piso, o sea, tanto en términos de el fondeo propiamente dicho y lo que es las garantías, el fondeo del descuento que se le llama, lo hacen a través de la banca comercial. Otro fondo, otro fideicomiso muy interesante es el FOSIR, es un fondo de capitalización e inversión del sector rural. Estamos hablando de fondos públicos, pero aquí este es un ejemplo de lo que les comentaba. Es parte del gobierno federal, pero invierte en fondos privados de capital. Esa es una figura muy interesante y puede ser operador en fondos de capital privado, especializados en el sector con un contrato privado y cláusulas de confidencialidad de no revelar información y datos. O sea, ven qué interesante. Tenemos al sector público, pero con un instrumento que vamos a ver en detalle de carácter privado, ¿verdad? Ellos tienen lo que le llaman los FICA, los Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios, que tienen una figura especial, el FICAP, sobre la cual vamos a platicar, y que da transparencia fiscal en nuestro país. Estos son algunos elementos, ya no los voy a repetir, pero son conceptos que ustedes pueden revisar más en detalle en la parte cuando hablamos
la sesión sobre banca de comercio. Este es el modelo. Como ven ustedes, es un modelo en el que entra directamente en la agroindustria, reconoce la importancia del mercado y lo liga a los productores. O sea, lo que siempre hemos planteado como un tema central, primero el mercado y luego pues ya vamos viendo qué se necesita hacia atrás para satisfacer las demandas del mercado, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque fíjense que es un modelo del que habíamos visto de finanzas híbridas, porque está mezclando recursos privados con un esquema, digamos, muy interesante del sector público. Muy bien, pero ahora vamos en detalle qué es un fideicomiso, qué elementos tiene un fideicomiso. Es un contrato por medio del cual una persona física o moral llamada fideicomitente, este es el primer elemento, transmite ciertos bienes y derechos a la institución, que es el fiduciario o la fiduciaria, como le quieran llamar, para que éste los administre en los términos pactados, haciendo llegar los beneficios del mismo a un tercero llamado fideicomisario, que puede ser el mismo fideicomitente. Entonces, aquí ya comienzan a aparecer los elementos que constituyen esta figura: el fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario. Y aquí dice que el fideicomitente, el fideicomisario puede ser el fideicomitente en el sentido de que es el beneficiario, ¿verdad? Vamos a presentar unos modelos prácticos de cómo esto se lleva a la realidad. Entonces, simplemente pues les pido, bueno, los que lo conocen, pues esto es algo así como dicen pan comido, pero las personas que son nuevas o que están entrando en este tema, pues hay que mantener esta idea. Siempre la idea que viene es, yo hablo un fideicomiso para que mi hijo estudie, ¿de acuerdo? Para asegurar, y este es un modelo muy común en Estados Unidos, en Europa también, lo que llaman el trust o trust fund, que no es otra cosa más que, mira, junto una cantidad, una masa de dinero, un recurso, lo meto al fiduciario, que es la banca, en este caso en México tiene que ser la banca, y ellos se encargan de en su momento administrar el recurso para mi hijo, para que mi hijo tenga la educación necesaria bajo una serie de condiciones. Esa es una forma, digamos, muy general del trust o del fideicomiso, que igualmente es muy poderoso porque tiene candados por todos lados. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un fideicomiso? Bueno, regresamos. El fideicomitente es la persona física o moral que constituye el fideicomiso y destina los bienes o derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines. ¿De acuerdo? Es entonces el fideicomitente. Puede ser persona física o moral y lo que dice: yo quiero hacer esto. Este es mi objetivo, este es mi propósito y estos son los recursos. La segunda parte es el fiduciario, que es la persona físico-moral que tiene la titularidad de los bienes o derechos fideicomitidos y se encarga de la realización de los fines del fideicomiso. En México en particularmente, la ley marca que es una institución bancaria y hay un traspaso de dominio, ¿verdad? En sentido al banco de los recursos fideicomitidos, con el objetivo de que lleve a cabo los objetivos que se han definido. La materia. ¿Qué es la materia? Es el conjunto de bienes o derechos para la realización de los bienes estipulados, siempre y cuando los bienes estén dentro del comercio y puedan ser transmitidos. O sea, que tengan esa característica y se puedan transmitir. La materia no es otra cosa más que los recursos que van a ser fideicomitidos. El fideicomisario es la persona física o moral que recibe los beneficios del fideicomiso. En un fideicomiso se puede designar al fideicomitente como beneficiario de la operación, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir: yo voy a hacer un fideicomiso para mí, pero lo que hago es establecerlo a través de un fiduciario para asegurar que ahora sí no me vaya a arrepentir luego, porque los fideicomisos son irrevocables una vez establecidos. Entonces, es una forma, como dicen, de asegurar el futuro. Muy bien, en ese sentido, entonces, sería el otro elemento. Y los fines, los objetivos. ¿Cuál determina el fideicomitente en beneficio de un tercero
o de sí mismo puede ser cualquier actividad jurídica que sea lícita, posible y determinada. Prácticamente cualquier objetivo pueden ustedes definirlo siempre y cuando, desde luego, sean limitados. Muy bien. Entonces, pasamos a, repito, fideicomitente, fiduciario, materia, fideicomisario, fines. Es decir, son los 5 elementos que deberán estar presentes en un contrato. La pregunta es, ¿quién establece el mandato? ¿Con qué recursos? ¿Con qué objetivos? Y quién se encarga de la administración de los recursos y quién es el beneficiario. Muy bien. Aquí está el proceso de constitución en fideicomiso. Si ustedes quieren establecer su fideicomiso, es un proceso general, no es un proceso específico y contiene los siguientes elementos. Fideicomitentes, o sea, el establecimiento de quiénes son los que van, digamos, a determinar los recursos que aquí está. O sea, los fideicomitentes definen los fines y definen quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo estudie en Harvard, pero Harvard es muy caro. Entonces digo, bueno, pues hay que juntar dinerito desde ahora y entonces voy a hacer un trust si estuviera en Estados Unidos o un fideicomiso en México si quiero que participe. A ver, ¿me permiten, por favor? Perdón, discúlpenme. Lo que pasa es que tenemos una gatita que, holandesa, que nos la envió mi hijita linda y entonces ella vive en Ámsterdam y entonces ya se quería salir del cuarto y bueno, pues le di la oportunidad. Muy bien. Entonces, bueno, desde luego todos sabemos que el confinamiento tiene sus situaciones. Muy bien, entonces el fideicomitente sería esta entidad que define lo que quiere hacer, los fines y quiénes son los beneficiarios. La materia son los recursos. Entonces ya se va configurando los elementos que les habíamos mencionado. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cómo? ¿Cuál es el recurso que está implicado? Y desde luego definir el fiduciario. En México hay varias instituciones bancarias que dan un excelente servicio. Yo he trabajado con varias y siempre pues es una garantía. Porque acuérdense que al final del día lo más importante de un fideicomiso privado es que ustedes llevan prácticamente al mínimo el riesgo de del recurso comprometido. ¿Por qué? Porque hay una serie de instrumentos y formas y la legislación es muy clara de cómo debe operar eso. Y eso en periodos de incertidumbre es fundamental, ¿verdad? Si algo, y lo repito 1000 veces porque además es lo que está pasando, si algo es cierto ahora es la incertidumbre, pero entonces es muy refrescante que haya algunas formas de aprovechamiento de los recursos financieros que vayan o que hayan en la medida que se pueda eliminando ese riesgo. Y el fideicomiso privado es un buen ejemplo. Y luego pues se firma un contrato de fideicomiso y claro, se aportan los recursos. La figura central, como ustedes recuerdan, cuando definimos lo que es el fideicomiso, pues es un contrato en donde, pues como cualquier contrato, están las partes que participan en el contrato, está el objetivo del contrato, las cláusulas, están todos los elementos, ya saben, las penalidades, las condiciones, todo eso está definido en un contrato de fideicomiso. Otra vez, quiénes son los fideicomitentes, quiénes son los fideicomisarios, quién es el fiduciario, cuáles son los fines y cuál es la materia o los recursos. Estos son los elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta cuando uno está definiendo un fideicomiso. Entonces, los fideicomisos en los que pues, he tenido la oportunidad
de trabajar tanto en su diseño como su aplicación, tiene características, han sido de diferentes modalidades, con diferentes objetivos, pero el tema es el mismo. Si ustedes siguen esta metodología, pues van a tener ustedes una forma muy interesante, ¿verdad?, de manejar sus recursos y sobre todo, que eso es lo que yo quiero enfatizar aquí, de muy bajo riesgo. Muy bien. Ahora, hay un marco regulatorio para el fideicomiso. No, por eso está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los artículos del 381 al 407 y deberá siempre constar por escrito tal y como establece el artículo 387 del ordenamiento de referencia, ¿verdad? Les voy a poner algunos de los, no todos, de los artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para dar un poco la idea de cómo opera. Y desde luego tiene un esquema regulatorio. Ustedes recuerdan cuando vimos en la sesión sobre el sistema financiero mexicano que había una serie de entidades que llamaríamos el marco regulatorio, ¿verdad? Lo vimos esto en detalle, cuál es la función de toda esta parte. Hablamos de instituciones financieras bancarias. Recuerdan que hablamos de banca de desarrollo, desglosamos todo lo que es banca múltiple, vimos instituciones financieras no bancarias, los OFOMES, los OFIPOS, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, dentro de este sistema ordenado de instrumentos financieros o del sistema financiero mexicano, son estas tres instituciones las que están operando, regulando, o sea, los ordenamientos de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora, voy a poner a su disposición algunos de los elementos regulatorios, o sea, de las cláusulas, ¿verdad?, que están en la ley mencionada. Por ejemplo, en virtud del fideicomiso, el fideicomitente, bueno, ya sabemos que es el fideicomitente, ya sabemos que es el fideicomitente, transmite a una institución fiduciaria, ya también sabemos que es la propiedad o titularidad de uno más bienes de derechos, según sea el caso, para ser destinado a fines lícitos y determinados, encomendando realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria, ¿verdad? Les dije, hay una transmisión de los recursos en el sentido que marque el contrato para fines específicos determinados. Entonces, vean ustedes que la ley es muy clara de cuál sería lo que se está manejando aquí. Pueden ser fideicomisarios, o sea, los beneficiarios, las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. Y ya en estos dos artículos están prefigurados los elementos de los que yo hice mención. Está el fideicomitente, está el fiduciario, está el recurso, están los objetivos y están los beneficiarios, que son los fideicomisarios. Y van a ver ustedes en los ejemplos que voy a poner a su consideración qué importante es que los fideicomisarios puedan ser fideicomitentes o viceversa, que los fideicomitentes puedan ser fideicomisarios, porque entonces, sobre todo en sociedades, en organizaciones, en cooperativas, esto tiene mucho sentido. Hay una serie de elementos adicionales, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver después. Aquí está lo que les mencionaba, el 385. Solo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello conforme a la ley, que en el caso de México son las instituciones bancarias. Y también puede ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular. Es un término, es un concepto de propiedad. Extinguido el fideicomiso, si no se pactó lo contrario, los bienes o derechos en poder de la institución fiduciaria serán transmitidos al fideicomitente o al fideicomisario según corresponda. Es decir, ven ustedes que no solamente es la visión de lo que estoy haciendo ahorita, sino en el futuro, una vez que se extinga el fideicomiso, bueno, ¿qué pasa?
¿verdad? Yo quería que mi hijo estudiara una carrera, pues fíjate que pues no quiso estudiar una carrera, mejor pues hizo una empresa o hizo algo diferente y entonces el recurso que yo había destinado pues no se utilizó para eso, pero el contrato lo tiene o debe tenerlo explícito. De todas maneras, como dicen, el dinero está seguro. El patrimonio del fideicomiso está integrado, entonces, ¿se acuerdan lo que llamamos la materia? La materia del fideicomiso está integrado por las aportaciones de recursos que realicen los fideicomitentes y fideicomisarios por adhesión. Ahorita vamos a hablar de las diferencias que se dan en este sentido. Los bienes, derechos, valores o instrumentos de inversión que adquiere el fiduciario en cumplimiento de los fines del fideicomiso. Es decir, el fiduciario como vamos a ver, puede generar o genera intereses sobre el recurso que está ahí. O sea, el fiduciario pone a sudar el dinero para que esto vaya en beneficio de los fideicomisarios, o sea, de los beneficiarios y del fideicomitente que sabe que su recurso no está ahí simplemente dormido. ¿Verdad? Es obligación del fiduciario llevar a cabo esta actividad. Los rendimientos en forma de intereses, dividendos y utilidades, producto de la inversión del patrimonio líquido del fideicomiso. Entonces, no es estático, no es que yo metí, ojalá, 1 millón de pesos en el fideicomiso y bueno, pues al final solamente tengo mi 1 millón de pesos para objetivo. No, ese dinero está sudando, está generando intereses. Si hay un aspecto productivo incorporado, entonces también eso se va a incorporar al patrimonio líquido del fideicomiso. Vean ustedes cómo se van integrando, interrelacionando los elementos del fideicomiso, de tal forma que otra vez, y repito, nos dan tranquilidad en cuanto a cómo se van a utilizar los recursos que yo estoy destinando al mismo. Es un compromiso, en realidad. El momento que ustedes arman su fideicomiso y dado que es irrevocable, bueno, pues hay que llevarlo a sus... Hay algunas condiciones de extinción, pero en general, si no se dan esas condiciones de extinción, que son extraordinarias, el fideicomiso es irrevocable por el tiempo que se defina. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar transparencia y eficiencia en la administración de los recursos operados al fideicomiso? Bueno, uno, y es uno de los más importantes, es el comité técnico. El comité técnico es la figura central, yo diría, no solamente del fideicomiso, sino de cualquier entidad o cualquier instrumento de financiamiento, porque realmente lo que hace un comité técnico en general es que es un grupo colegiado. Y la idea de un grupo colegiado es fundamental porque evita decisiones personales, evita aspectos de carácter o conflicto de intereses, en fin, todos aquellos elementos que pueden pervertir el objetivo de lo que se quiere lograr con los recursos que se están aplicando. Un comité técnico bien conformado, y la ley define cómo se conforma, estará conformado de tal forma que asegure que efectivamente tengan ustedes las mejores decisiones posibles en cuanto a la asignación de los recursos, ¿verdad? Es una garantía y pues yo he trabajado en entidades que tienen esta característica, como les he mencionado, el FIRA o los FIRA, como le llaman, los fideicomisos, Banco de México, el FOSIR también, y un aspecto central ha sido cómo operan los comités técnicos que aseguran otra vez que las estrategias y políticas se lleven a cabo de la mejor manera posible. Hay figuras muy interesantes en los comités técnicos, son por ejemplo el consejero independiente, la idea de que el consejero independiente, como diría uno regularmente, diría uno coloquialmente, no tienen vela en el entierro o no tienen agenda oculta, simplemente están ahí porque son gente que conoce y que tiene información y que puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Y normalmente los consejeros independientes en los comités técnicos operan como si dijeran ellos, el recurso es mío, sale de mi bolsillo. Entonces, el tener consejeros independientes y bien armado el comité técnico, sin lugar a dudas, es una estrategia muy aconsejable
para evitar, como le dije yo, perversión o desviación de las decisiones en el uso de los recursos. Bueno, el fideicomiso tiene un comité técnico y ese es su objetivo. Y también el operador del fondo, el fiduciario, por medio de un contrato de servicios, el banco actúa como fiduciario, es el encargado de administrar el fondo. Es decir, el banco tiene el recurso, lo administra, pero el banco se voltea al comité técnico y le dice, oye, ¿cómo llevamos a cabo los objetivos que se mencionan? Y el comité técnico le dice, mira, de esta forma, de aquello, etcétera, etcétera. Toma, estas son las reglas de operación del fideicomiso para este caso específico. Entonces, no, el comité técnico no toca el dinero, por decirlo así, porque lo maneja el fiduciario, pero el fiduciario no toma decisiones si no tiene precisamente ese apoyo del comité técnico. Entonces, vean ustedes que es una relación muy virtuosa en la que se refuerzan mutuamente, en este caso de fideicomisos privados. Y aquí precisamente está lo que yo les decía del comité técnico. ¿Cuáles son las funciones y obligaciones? Todo esto está regulado. Instruir al fiduciario respecto a las inversiones que se deben efectuar de conformidad con los fines del fideicomiso, ¿verdad? Otra vez, el fiduciario tiene el recurso, se voltea y le dice, oye, ¿en qué vamos a invertir? En esto, dice el comité técnico, estos son nuestros objetivos. Y también, curiosamente, esto es muy interesante, el fiduciario también cuida de que el comité técnico no se desvíe de los objetivos. Porque, oye, tú me estás diciendo que invierte en esto, pero en el contrato de fideicomiso no lo menciona. No lo puedo hacer. Comité técnico, pues revisa cómo lo estás haciendo, cuáles son tus decisiones, comité técnico. Entonces, el comité técnico dice, bueno, efectivamente, esto pensamos que se podía ampliar, pero ya el fiduciario vio que no se puede. ¿Ven ustedes cómo se da esa relación virtuosa entre los dos? Mutuamente se controlan en el mejor sentido de la palabra, pero al final del día el objetivo es muy bueno, porque no tienen ustedes ningún tipo de desviación. También aprueba los estados de cuenta, estados financieros y demás información que surja de la aplicación de recursos del patrimonio, ¿verdad? Y otra vez es un aspecto de supervisión, ordena la apertura de cuentas bancarias del fideicomiso, instruye al fiduciario para que otorgue los poderes necesarios a favor de las personas que el propio comité técnico le comunique. Porque hay fideicomisos en que son muy complejos, hay unos que son muy sencillos, ¿verdad? Bueno, pues, dinero para la educación de mi hijo, pues simplemente llega el momento y están las cuotas, hay que pagar, ¿verdad? Lo que está costando la mensualidad, no sé, ahora de andar en 10,000, 15,000, 20,000 pesos, bueno, pues se paga y ya. Pero hay fideicomisos que tienen múltiples objetivos y que implican decisiones muy importantes. Entonces, se necesita apoyos del comité técnico para que esto funcione. No es simplemente que el comité técnico, al final de cuentas, es un órgano de decisión, pero alguien tiene que hacer la talacha que está atrás. Entonces, la ley permite que el comité técnico tenga una especie de, ya sea una empresa que le apoye en ese sentido, ya sea que le haga los estudios correspondientes, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el fiduciario, ¿cuál es su responsabilidad? Hombre, pues que disponga del valor de las aportaciones para cada uno de los fideicomitentes y fideicomisarios. Es decir, que haga lo que le pide, lo que el contrato determine, y dice, conforme a las instrucciones que por escrito reciba del comité técnico para tal efecto, celebre contratos necesarios o modificaciones a los mismos. Y vean otra vez cómo se fortalece la idea de que todo debe estar documentado. Oye, tú me dijiste que hiciera esto. Sí, sí, ¿y dónde está el documento? Ah, bueno, pues no lo hice. No, no. El fideicomiso exige que todo esté documentado y por lo tanto se puede rastrear perfectamente la historia de cómo se desarrolló, ¿verdad? Que el fiduciario lleva a cabo los registros de las aportaciones, rendimientos. Y vean qué importante es esto cuando estamos hablando ya no tanto de un fideicomiso personal,
sino de organizaciones, de cooperativas, de asociaciones, en que pues, quieren saber, digo, hay un tema de transparencia. Acuérdense que en algún momento en la sesión primera hablamos de las macrotendencias. Una macrotendencia es, desde luego, la transparencia, la idea de que ya no podemos hacer como queramos las cosas porque las redes sociales, porque las formas de comunicación actuales no lo permiten. Y sino que lo diga el rey emérito de España, ¿verdad? El ex rey de España, ¿verdad? Que, bueno, pues, simplemente a través de las redes sociales pues, descubrieron lo que estaba haciendo, este tema de la cacería. Pero simplemente es el concepto. Ya no importa lo que hagas, tarde o temprano se va a saber. Entonces, el tema de transparencia, bueno, puede ser consecuencias triviales, ¿verdad? Pero hay otro tipo de consecuencias más graves que precisamente requieren que haya mucha transparencia en registro de aportaciones, rendimiento, dispersión de recursos. Y ven ustedes entonces el fiduciario hasta ese trabajo. O sea, hay alguien dentro de la estructura del fideicomiso que está encargado de hacer toda este análisis por cuentas, mira, este rendimiento fue tal, este rendimiento fue tal, la inversión la hicimos, ya pagué este gasto que me había solicitado, etcétera, etcétera. Y entonces, en esencia, se los presento, hay muchas más responsabilidades del fiduciario, pero se las presento simplemente para mostrarles que está pensado cómo debe operar el fideicomiso privado, cómo debe ser manejado y todos los candados que tiene. Ahora, como todo, hay responsabilidades fiscales del fiduciario. Ahí están lo que marca la ley: determinar el resultado fiscal o pérdida fiscal, efectuar pagos provisionales, expedir comprobante fiscal, llevar cuenta de capital, ¿verdad? Y desde luego aquí es un tema que marca la ley. Los fideicomisarios, o en su caso el fideicomitente, responderán por el incumplimiento de sus obligaciones por su cuenta deba cumplir la fiduciaria. Y ahí está el comité técnico, ¿verdad? Que debe estar también, otra vez, es un esquema de vigilancia mutua. Yo, comité técnico, veo que hace fiduciaria, el fiduciario dice, yo, fiduciario, veo que haces tu comité técnico, y entonces mutuamente se refuerzan y dan sentido a este concepto que tanto hablamos de él, pero que a veces pues es retórico, la idea de la sinergia, los dos operando, reforzándose mutuamente. Bien, ahora mucha gente se dice, bueno, ¿y qué pasa con el dinero del fideicomiso? Yo lo puse ahí y que está ahí dormidito, y como les decía, no hay tal. Dice que en tanto no se apliquen los recursos del patrimonio del fideicomiso a los fines definidos, acuérdense otra vez los 5 elementos: fideicomitentes, fiduciario, fideicomisarios, materia y objetivos, ¿verdad? O fines. Esos son los 5 elementos de cualquier fideicomiso. Bueno, pues tiene que entonces el fiduciario invertirlo, previa instrucción del comité técnico, en valores de renta fija, por el tema de riesgo, obviamente, aprobados por la Comisión Nacional Bancaria. Y ya ahí tenemos la regulación. En acciones en sociedades de inversión, en instrumentos de deuda, pero todo dentro del concepto de inversión de renta fija. La razón es la misma que les dije desde el principio: disminuir al máximo el riesgo, ¿verdad? No hay especulación aquí, no es de que, pues, a ver qué, dónde ganamos. No, mira, vete a renta fija, así tenemos seguridad, pues será poquito, pero es continuo. Muy bien. ¿Cuánto dura un fideicomiso? Bueno, la ley dice que hay una vigencia mínima de 25 años, pero de acuerdo al contrato se dice que se puede extinguir anticipadamente de acuerdo a lo que establezca en la ley aplicable sobre causas de extinción, con excepción de la relativa revocabilidad, ya que el presente en un fideicomiso tiene el carácter de irrevocable. Es decir, hay fideicomisos que duran 7 años, 8 años, otros duran más tiempo. Es un tema que se explicita en el contrato, ¿verdad? Y define bajo qué condiciones habría razones de extinción abajo de esa vigencia de 25 años. Y nuevamente, vean ustedes, es una apuesta al futuro.
es una proyección al futuro, es la idea de que pues éramos algo, somos algo y vamos a hacer quizá algo diferente. Muy bien. Bien, vamos a, ¿qué son los fideicomisos de capital privado? Este tema de los fideicomisos de capital privado, hay muchos tipos de fideicomisos, no los mencioné aquí porque pues son de muy diversa naturaleza y mejor vamos a ejemplificarlos. Hay fideicomisos de administración, hay fideicomisos de vivienda, o sea, hay una cantidad muy amplia de fideicomisos que están operando y que tienen todos ellos, independientemente de lo que lo define es el objetivo, ¿verdad? Lo que cambia es el objetivo, pero los mismos elementos existen, el fideicomitente, el fiduciario y los fideicomisarios, o sea, los beneficiarios del fideicomiso. Entonces, este fideicomiso de inversión en capital privado es muy interesante porque es aquel que está dirigido precisamente a capitalización de las empresas, a proyectos productivos de capitalización, o sea, capitalizaciones, más productividad, más empleo, etcétera. Y en general había un poco de reticencia en México de los inversionistas por una serie de elementos como la ausencia de derechos de minoría, el tema de doble tributación, etcétera, pero este tipo de financiamiento lo resuelve en la forma como lo vamos a mencionar. Estos fideicomisos de inversión en capital privado, que llaman FICAP, tienen los siguientes elementos. El FICAP, o sea, el fideicomiso como tal, el fideicomitente promotor, ¿se acuerda que habíamos hablado? El inversionistas privados, que este es el nuevo elemento que atrae y tiene la capacidad de atraer inversionistas privados en forma muy interesante y se pueden convertir en inversionistas adherentes. O sea, hay un fideicomitente fundador, por llamarlo así, hay un fideicomitente adherente que se va integrando al fideicomiso y entonces esto va aumentando la materia, o sea, la masa de recursos para el proyecto. Pero además tiene la característica de que, digamos, no requieren un sentido estricto, pero para su correcta operación es muy conveniente que haya una empresa administradora, es decir, una empresa que administre, no en el sentido del fiduciario, no es un fiduciario, es una empresa cuya responsabilidad es que las decisiones del comité técnico, aquí está el comité técnico, ahí lo pueden ver ustedes, el comité técnico se lleven a cabo en la forma más adecuada, que tengan los aportes técnicos, porque ya estamos hablando de proyectos productivos, ya son actividades que requieren esquemas de evaluación, esquemas de seguimiento, aspectos de due diligence, o sea, todo un complejo de actividades que se pueden o que deben llevarse a cabo para que el proyecto sea exitoso, para que el fideicomiso sea exitoso y para que tanto los inversionistas adherentes como el fideicomitente promotor tenga los mejores resultados posibles, ¿verdad? Y abajo está la empresa promovida. Entonces, aunque es un fideicomiso con los mismos elementos, hay aspectos adicionales que nuevamente están muy dirigidos al concepto de capital privado. Ustedes recuerdan cuando vimos las etapas de los proyectos y de la aplicación de capital en cada una de las etapas. Hablábamos de capital semilla, hablábamos de capital emprendedor, hablábamos de capital privado, el llamado el equity, ¿verdad? El capital emprendedor es, como ustedes saben, es el venture capital, el capital semilla, pues ahora sí que como buenos usuarios de anglicismos es el seed capital, ¿verdad? En fin, esto es para ese segmento de capital de proyectos que están ya en un esquema interesante de desarrollo, ya están creciendo, requieren recursos y este es, digamos, un fideicomiso ad hoc, por eso se llama fideicomiso de inversión en capital privado. Corresponde
se adecua a las necesidades de este tipo de financiamiento. Muy bien. Vamos a poner aquí un ejemplo de un fideicomiso de alta rentabilidad, o sea, de un fideicomiso en el que su objetivo es fundamentalmente apoyar un proyecto. Ya estamos hablando, digamos, de empresas de un tamaño interesante, que genera apetito para los fondos de inversión y bueno, pues el fideicomiso, el FICAP en particular, tiene una gran posibilidad de hacerlo. Entonces, aquí es un ejemplo, surge de un ejemplo real, pero obviamente no podemos ponerlo como tal por razones de confidencialidad, pero pensemos en la Asociación de Productores de Tomate, un fideicomitente promotor, se reúne y dice, oye, el mercado está muy bueno, podemos facturar 300, 400 millones de pesos, es lo que están facturando los invernaderos actualmente de alta tecnología, pues vamos a reunirnos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo juntamos el recurso? Entonces, vamos a funcionar como un fideicomitente promotor. Y este proyecto, vamos a pensar en un proyecto interesante. Una hectárea de producción de tomate en invernadero de alta tecnología no baja del 1.000.000 de euros. Es fuerte, ¿verdad? Y si hacen ustedes 10 hectáreas, pues ya ya es una cantidad interesante. Aquí estamos pensando en una producción que en total estamos hablando de unos 112 millones de pesos, ¿verdad? ¿Qué les gusta? 5, 6, 7 hectáreas de tomate de producción de alta tecnología con invernadero de cristal, dirigido a exportación, certificado por el USDA, de tal forma que el tomate salga y pase como cuchillo en mantequilla en la aduana porque ya fue revisado, porque no tiene ningún problema, porque tiene todas las condiciones. Bueno, eso necesita recursos, eso es tecnología de alto nivel con computadora, etcétera, y bueno, pues hay que meterle ahí el dinero. Entonces comenzamos con los compañeros y van a decir, vamos a meterle 31,5 millones de pesos. Y lo vamos a hacer a través de un fideicomiso maestro, el que habíamos hecho mención. El fideicomiso maestro tiene las condiciones, las características que me permitan juntar estos recursos con un alto nivel de profesionalización, que tengan todas las condiciones para que llevemos al mínimo el riesgo y, ¿por qué no?, llevemos al máximo la rentabilidad. Entonces, si hacemos un fondo de inversión, invitamos a un fondo de inversión que participe. Oye, fondo de inversión, mira, aquí tenemos un buen proyecto, ¿por qué no le entras? Y el fondo de inversión, ¿verdad? Ya vimos, ¿se acuerdan que en uno de las sesiones hablamos sobre fondos de inversión, sus características, cuántos hay, qué características tiene, etcétera, etcétera? Fuimos muy en profundidad sobre el tema de fondos de inversión. Y entonces, un fondo de inversión, claro, y dijimos que los fondos de inversión pues se dedican a diferentes etapas. Siempre regresamos al tema de las etapas. Siempre estamos hablando de las etapas de un proyecto, porque esa es la clave de todo. Es decir, el que hagan ustedes una buena, digamos, un buen esquema de financiamiento va a depender que utilicen el tipo de financiamiento para la etapa de su proyecto, ¿verdad? Que no se metan a hacer deuda de largo plazo en una startup, porque el riesgo es muy alto y lo que va a pasar es que, como dicen, el Valle de la Muerte se los va a comer. Y se los va a comer porque ustedes tienen que pagar amortizaciones y todavía no les entra el recurso. Y si el startup, el llamado emprendimiento, no es tan exitoso como esperábamos, bueno, pues lo que tenemos es una tasa, como ustedes saben, del 80% de mortalidad en este tipo de emprendimientos. Muchos de ellos porque o no analizaron bien el mercado o porque no utilizaron el instrumento de fondeo adecuado a su momento. Muy bien. Entonces, el fondo de inversión que le entre con unos 30 milloncitos. Ahora, ¿por qué no?
el gobierno federal, estatal o municipal puede tener interés en entrar con algún recurso, ¿verdad? Puede tener disponibilidad para hacerlo, para entrarle con una cantidad interesante, considerando que esto va a generar un gran nivel de desarrollo, de empleo, en fin, tiene muchas características muy atractivas para que haya una cierta participación del gobierno federal, o estatal, o municipal, etcétera. Y de hecho, también ahí podríamos incluir a entidades, digamos, internacionales, ya sea a través de fondos de inversión o ya sea como esquemas de desarrollo. También vimos, ¿se acuerdan ustedes? Todo el financiamiento internacional. Por eso les menciono que cada una de las cositas que hemos visto va cayendo aquí en su lugar. Y luego las empresas proveedoras, que pues ya saben, dicen que el crédito en México, por ejemplo, para el sector agropecuario, no es profundo, es muy superficial y no corresponde a las necesidades. Y mucho del crédito que se da, en realidad, para este tipo de actividad, no viene ni siquiera de la banca de desarrollo, sino que mucho de esto viene de las empresas proveedoras. Te doy un crédito, ¿por qué? Porque tienen la posibilidad de colocar su producción y además traen toda la tecnología. Supongamos que se trata de empresas proveedoras de España o de Holanda o de Israel, que son los grandes expertos en este tema, y la empresa proveedora dice, mira, yo para mostrar el interés que tengo, te hago una aportación de $500,000, ¿verdad? Y entonces ya tenemos los 112 millones que estábamos buscando. Entonces, un agroparque de producción de tomate invernadero de alta tecnología, 10 hectáreas, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, estamos hablando de $1,500,000 de pesos, en este caso, por hectárea, que es bastante mayor, pero bueno, vamos a ser muy cautos. Bien, entonces la empresa proveedora recibe la inversión y se encarga de la construcción y mantenimiento del invernadero. Vean ustedes entonces cómo el FICAP está integrando todos los elementos. El FICAP tiene su comité técnico, el FICAP tiene, en ese comité técnico corresponde a todo lo que está aquí, están representados todos los que estoy mencionando, y ese comité técnico también es una especie de empresa administradora que le ayuda a hacer, digo, no los estudios solamente para el invernadero, sino para otros muchos proyectos que se hayan presentado. ¿Y qué recibe entonces los productores? Pues lo primero que reciben son dividendos, porque estamos hablando de un fondo de inversión y el fondo de inversión genera dividendos. Este puede ser un tipo de financiamiento que le llaman matching fund, o sea que el fondo de inversión diga, bueno, el recurso que estoy dando es para este proyecto y entonces solamente se puede dedicar a este proyecto, pero no necesariamente es la única forma. De todas formas, el hecho de que este dinero va a generar dividendos permite que tanto el fondo de inversión como la acción de productores reciban dividendos. Pero por otro lado, acuérdense, el proyecto es producir tomates y exportarlos. No es un negocio financiero. Bueno, si surge el negocio financiero, qué bueno, pero en última instancia, lo que se están solicitando ellos, lo que están viviendo son utilidades, son las utilidades. Entonces, vean qué interesante el modelo, porque, bueno, yo lo puse para tomate, pero ustedes pueden pensar cualquier producto de cualquier sector, y ahí tienen ustedes un instrumento que tiene la profesionalización, tiene la aceptación y tiene el blindaje que da un fideicomiso privado. Este es un fideicomiso particular con objetivos particulares para una etapa particular de proyectos, pero tiene todas y está regulado por todos los elementos que ya hemos mencionado, tanto institucional como en la legislación vigente. Muy bien. Ahora, vamos a plantear, si ustedes quieren poner su FICAP, vamos a ponerlo así, quieren aprovechar su fideicomiso, ¿qué requieren? Pues requieren, en primer lugar, un prospecto de colocación, ¿verdad?
Ustedes van a ir ante un fondo de inversión, por ejemplo, y le van a decir, oye, pues yo traigo este proyecto. Muy bien, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Pues mira, lo que estoy ofreciendo es esto es lo que necesito de recurso, este es mi análisis de mercado, este es mi aspecto tecnológico, esta es mi organización estratégica empresarial. En fin, todo esto son todos los elementos que constituyen mi prospecto, que puede ser una cosa muy sencilla o puede ser algo muy complicado, todo depende cómo lo quieran. Pero es como dicen, muchos le llaman el teaser, ¿no? El apetito. Te doy, tu teaser es como decir, te atraigo, ¿verdad? Entonces te atraigo hacia mí. Entonces, la idea del teaser, el prospecto de colocación. Pero también, si estamos hablando de fideicomitentes adherentes, los inversionistas privados, pues ellos al entrar, pues también tienen que firmar un convenio de suscripción. ¿En qué condiciones entran? ¿Con qué características? Y el banco, el fiduciario, con el que se firma el contrato del fideicomiso, el FICAP. Acuérdense, el FICAP es un tipo de fideicomiso particular para condiciones particulares que corresponden a una etapa particular de proyectos, que es obviamente, de las más interesantes antes de la bolsa de valores, donde ya es irse público, ¿verdad? Es obtener recursos del público, no del gobierno, del público en general, que compra acciones, etcétera. Pero antes de llegar a ese momento de completa madurez, este es un proyecto, este es un esquema muy conveniente para empresas que están creciendo, que ya maduraron un poco, pero que tienen necesidad de expandirse. Entonces, estos son un tipo de elementos que se requieren. Y finalmente, lo que les decía, si ustedes recuerdan la Constitución, decíamos, hay un comité técnico, hay una administración del fideicomiso como tal, que es diferente al fiduciario. ¿Cuál es el administrador del fideicomiso? El fiduciario ya sabemos todas sus responsabilidades. El administrador del fideicomiso tiene un concepto más de tipo técnico y financiero, en el sentido de ir apoyando al comité técnico para el seguimiento en relación a el fiduciario, ¿verdad? Establece digamos, un puente o un fortalecimiento del comité técnico, pero pues hay que hacer un contrato de administración. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, pues mira, yo manejo muy bien la parte técnica, la parte financiera, la parte administrativa, bueno, pues creen una empresa que funcione como administrador de un fideicomiso, que apoya al comité técnico del fideicomiso y estableciendo su relación con el fiduciario, con la banca. La banca, yo recuerdo una de las situaciones en que he estado cuando platicamos con la banca, una de las bancas, en relación a un fideicomiso, y cuando pues yo propuse la parte de proyectos productivos y me dijeron, ¿de dónde viene usted? Digo, bueno, pues yo trabajaba en FIRA. Ah, bueno, si trabajaba en FIRA no hay problema, pero es muy complicado proyectos productivos. Mejor quédense con una parte más sencilla. Es decir, no es sencillo, es complicadísimo. La banca no le gusta, digamos, entrar en estos temas porque se necesita nivel de especialización sectorial. Ese no es su tema, ¿verdad? Entonces, aquí es donde el administrador del fideicomiso juega un papel muy importante porque cumple esa función. Muy bien. Ahora, este es un curso que nosotros llamamos de finanzas híbridas, y se acuerdan que lo caracterizamos por el concepto de que no solamente se trata de rentabilidad privada, en el sentido que ya también lo platicamos una y otra vez. No, es el concepto de impacto social e impacto ambiental. Y resulta que el fideicomiso pues tiene esa gran característica que es muy flexible. Bueno, ¿para qué lo quieres? Mira, yo lo quiero para hacerme rico, no, yo lo quiero para educar a mi hijo, yo me quiero, no, bueno, yo lo quiero, o nosotros lo queremos, porque aquí es un concepto más global, nosotros lo queremos para el bienestar social de todos los que estamos en una cierta organización. Ah, bueno, pues crea un fideicomiso
porque con eso está garantizado que lo que andas buscando efectivamente sucede. Entonces, piensen ustedes en una organización que tenga alguna forma de algunos recursos que pueda aportar. Esas serían las aportaciones de los fideicomitentes fundadores y adherentes. Vamos a llamarles socios, ¿verdad? De una organización, de una entidad, del tipo que ustedes quieran mencionar, ¿verdad? Y ellos entran a un fideicomiso o forman un fideicomiso. Pero ¿para qué haces el fideicomiso? Ah, bueno, mira, el fideicomiso yo lo quiero porque resulta que pues ahora hay una serie de prestaciones que mis socios no tienen. La organización no tiene estas prestaciones. Servicio médico, un fondo de retiro, un fondo mutualista, como le llamaban antes, ¿verdad? Los fondos mutualistas, ¿verdad? Que son aquellas ayudas, nos hacemos un esquema, o sea, nos apoyamos mutuamente, de ahí viene el concepto, ¿verdad? Que, por ejemplo, en caso de fallecimiento, con un fondo mutualista se paga una parte. Entonces, este fideicomiso tiene como objetivo, y así lo dice, así lo diría el contrato, tiene objetivo generar prestaciones para los fideicomisarios, que por cierto, y ya la ley lo permite, serán también los fideicomitentes. Vean ustedes cómo se van engarzando las cosas. También, hombre, pues vamos a ser una financiera, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay condiciones, hay una serie de, lo vimos también, de cuáles son los tipos de organizaciones auxiliares de crédito que existen, sus características, cuáles convienen, cuáles no convienen, etcétera. Pero bueno, dentro del fideicomiso, pues mira, queremos meterle porque de alguna forma queremos generar una financiera que les dé crédito de bajo costo a nuestros asociados o que funcione como para capturar ahorro, una sociedad de ahorro, etcétera. Pero también, y esta es la parte más fuerte, queremos hacer inversiones productivas. ¿Por qué? Porque esas inversiones productivas se van a convertir en empleo. Y yo creo que, y ustedes espero que estén, supongo que están de acuerdo conmigo, todos lo que queremos es un trabajo digno. Nadie quiere que nos den dinero, lo que queremos es darme un trabajo digno, que yo me gane mi pan con el sudor de mi frente y estamos bien, no hay problema. Eso es una forma humana de entender, digamos, nuestro, como diría Heidegger, el sentido de nuestro ser. Entonces, esto lo generamos, esos son los objetivos, ¿verdad? Y finalmente los fideicomitentes, los socios participantes y sus familias son los fideicomisarios, o sea, otra vez aquí los fideicomitentes, fundadores y adherentes son al mismo tiempo los fideicomisarios. Y ponemos los adherentes porque alguien puede decir, oye, pues fíjate que tu modelito que armaste me gusta, yo le quiero entrar también. No, pues ya saben, el efecto demostración, ¿verdad? Me gusta, pues ya viste que la producción que le aplicaste el fertilizante X y que aumentó el rendimiento, pues efecto demostración. O que estoy yo vendiendo en Chiconcuac algo, por ejemplo, estoy vendiendo ropa, playeras y resulta que hay una playera de moda y entonces se está vendiendo mucho y lo está vendiendo Pedrito, pues Juanito, Sutanito y Perenganito dicen, yo también la vendo. Y entonces todo el mundo está vendiendo porque ya vieron que funcionó. Claro, eventualmente lo que hacen, matan el mercado cuando hay demasiados participantes y hay que comenzar a hacer otra cosa diferente. Pero en este caso, entonces podemos pensar también en que los fideicomis, que haya la posibilidad de más adherentes que se integren a este modelo. Este es un ejemplo de un fideicomiso dirigido hacia el bienestar social. Otro ejemplo sería, piensen lo mismo, ¿verdad? Pero ahora el tema no es el que yo he mencionado. Vamos a crear el fideicomiso para vivienda, inversión en vivienda. ¿Por qué? Pues es una necesidad. Y entonces, lo que podemos hacer ahora en el fideicomiso es que haya la posibilidad de que el fideicomiso genere préstamos a socios para que adquieran vivienda. ¿De acuerdo? Los socios hicieron una aportación
pero a través del fideicomiso pueden recibir un préstamo para su vivienda, pero estos socios lo van a pagar. Y al pagarlo, como ven ustedes lo que hacen, están otra vez reintegrando los recursos al fideicomiso, de tal forma que el fideicomiso no se muera, de tal forma que el fideicomiso no se extinga por falta de recursos, que sería una de las razones por las cuales un fideicomiso se puede extinguir, puede desaparecer, simplemente pues ya no hay recursos, se acabaron. Y eso nos lleva a otro concepto que es muy importante, que es el concepto de sustentabilidad, pero no sustentabilidad en el sentido que lo estamos manejando de impacto social, impacto ambiental, sino en el sentido de que pues no importa el paso del tiempo, el recurso ahí está, el recurso se retroalimenta y entonces somos sustentables en el tiempo. Y ese es un concepto fundamental porque muchos proyectos comienzan bien, arrancan, pero llega un momento en que pues, se les acabó la gasolina y se mueren. Y entonces, cuando uno piensa en un fideicomiso que sea, que pueda sobrevivir en el tiempo que está fijado por el contrato y siga cumpliendo sus objetivos, un elemento que tiene que tomar en cuenta muy importante es su sustentabilidad. Y repito, sustentabilidad en el sentido de permanencia. Es como le llaman en la parte de evaluación de proyectos, vamos a estresar el proyecto. ¿Qué pasaría? Vamos a ver si el proyecto tiene resiliencia, ¿verdad? Vamos a ver si en condiciones catastróficas el proyecto sobrevive. De hecho, si algo está haciendo la pandemia, entre muchas otras cosas muy, muy desagradables, es, bueno, no es poco, es trágicas, es poner a prueba la resiliencia de muchas empresas. Simplemente tuvieron la capacidad de superar esta situación catastrófica o no la tuvieron. Y eso es para en esta definición el concepto de sustentabilidad, ¿verdad? En el otro sentido, sustentabilidad, que es el que estamos manejando en forma, digamos, más estructural, es pues que tenga, ya dijimos otra vez, impacto social, impacto ambiental y que tenga además rentabilidad privada que va pegada a la resiliencia y además, ¿por qué no?, que hay un esquema de gobernanza adecuado. Entonces, este es otro ejemplo de un fideicomiso, pero vamos a hacer otro. En México mucha gente no puede pagar, no está en el seguro social, está enfrentando situaciones gravísimas, pero tampoco tiene seguro médico privado. Y bueno, ¿qué hacen? Si están organizadas, pueden hacer esto que es, digamos, un modelo de cómo se puede hacer un fideicomiso para producción sustentable, en el sentido que lo manejamos de impacto social, impacto ambiental, etcétera. Y la idea, otra vez, y discúlpeme que repita, pero lo que va a cambiar aquí fundamentalmente, otra vez, son los objetivos. O sea, la estructura del fideicomiso ya la sabemos, ya lo hemos mencionado una y otra vez, fideicomitentes, fideicomisarios, fiduciario, materia y objetivos o fines, como le quieran llamar. Bueno, lo que cambia aquí son los fines y cambia la forma como generamos y logramos los recursos. Entonces, en este pequeño modelo que ponemos a su consideración, lo que estamos agregando es la idea de que sea para que se cubran al mismo tiempo una serie de prestaciones para una organización y además se dedique a una producción sustentable. O sea, tiene elementos que entran de muy diferentes partes, ¿verdad? Que hemos platicado. Entra el elemento del fideicomiso, que es blindado, que da, digamos, mínimo riesgo. Entra el elemento de que queremos producción sustentable, porque, bueno, ese es el objetivo
del curso, es decir, cómo podemos financiar producción sustentable, ya sea en actividades turísticas, en actividades textiles, industriales, ya sea en actividades agrícolas, silvícolas, acuícolas, lo que ustedes quieran pensar, pesca, etcétera, pero nuestro objetivo es producción sustentable, o sea, ya está entrando de lleno, está entrando en la escena el concepto de lo que hemos venido platicando previamente. O sea, todo lo anterior fue preparación, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos. Y ven ustedes cómo estamos pensando, ¿verdad? En este caso, como consultores, cuál podría ser un fideicomiso para producción sustentable. Muy bien, y ahí está, aparece la estrella de la obra, ¿verdad? El primer protagonista. Y nuevamente, aquí estamos pensando en la posibilidad de que como organización, como sociedad, como cooperativa, lo que ustedes quieran, porque estamos hablando de un grupo, de una colectividad que va a hacer aportaciones como fideicomitentes fundadores. Ahí te va mis 5,000 pesitos, ahí van mis 1,000 pesitos, ahí van mis 300 pesitos, vamos a alimentar este fideicomiso. Y luego, pues ya sabemos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que el fiduciario tiene obligaciones de que los recursos que van llegando, pues en la medida que no se estén gastando o aplicando todavía a los objetivos del fideicomiso, simplemente por cuestiones de logística, de tiempo, etcétera, entonces están generando aportaciones e intereses. Esos intereses, ¿se acuerdan que vienen de aplicarlo a valores de renta fija? Y además es la ley, independientemente del riesgo, es la ley. Y luego, y aquí viene otro concepto muy interesante, muy actual, las transferencias de bienestar, o sea, recursos que se están otorgando a las personas individualmente, pero que, bueno, no hay razón, digamos, porque ellos son los dueños de ese recurso, el momento que ahí viene la transferencia, ellos son los dueños del recurso y bueno, pues ellos lo pueden aplicar, ¿verdad?, a lo que ellos consideren conveniente. Y entonces digan, bueno, pues sí es dinerito, pero pues es poco. ¿Por qué mejor no lo meto a un fideicomiso que me va a apoyar con este concepto sinérgico a lograr algún tipo de prestaciones que no tengo, ¿verdad? Ellos son los dueños y pueden entonces aplicarlo. Muy bien. Y luego, ¿por qué no? Otra vez, y volvemos a los temas que hemos platicado, pues que haya fideicomitentes adherentes, sector privado. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de fundaciones, la cantidad de recursos que están disponibles? Hombre, pues alguna fundación, alguna organización del sector civil puede decir, no, pues yo creo que es un buen proyecto, vamos a meterle dinero, tiene objetivos que me parecen razonables, coinciden con mis objetivos, eso es esencialmente lo que se busca, y también los fondos internacionales. Los fondos internacionales, ¿se acuerdan que hablamos del concepto de impacto, el SROI, ¿verdad? La forma de evaluar el impacto, etcétera. Dicen, oye, pues este proyecto que estás planteando me parece para fines de fondos internacionales importante. Y la idea de un trust, porque eso es mundial, pues les da mucha tranquilidad, porque saben que el recurso está en un esquema en el que no hay forma que cambien los objetivos, porque así está hecho el fideicomiso privado, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y pensamos en algunos beneficios que se pudieran obtener de este fideicomiso. Por ejemplo, pagar cuotas del Seguro Social, ¿verdad? Son compañeros que simplemente no tienen, por cualquier razón, no tienen esa cobertura médica, pero el Seguro Social tiene muchas opciones para que personas que no tienen o que no están trabajando, que trabajan por su cuenta,
puedan inscribirse al Seguro Social. Bueno, hay que pagar cuotas. O, ¿por qué no? También, y repetimos el por qué no, que tengan un seguro médico, porque ahora las aseguradoras médicas están ofreciendo muchas oportunidades, los privados, ¿verdad? Con cuotas muy razonables, y entonces se hace la bolsa, ¿verdad? Y con esa bolsa ya se presentan ante los compañeros del AXA o los grandes aseguradoras, oye, pues mira, tengo este recurso, somos tantos, bueno, entonces te doy una cuota especial, que obviamente es diferente que vayan solos. No, pues si vienen solos, no sé, 80,000, 100,000 pesos, no puedo, imposible. Entonces, vean ustedes cómo comienza a abrir opciones muy interesantes, ¿verdad? Servicio médico. Otros beneficios, bueno, ya habíamos mencionado, hombre, ¿por qué no hacemos un fondo de retiro? Y saben que un fondo de retiro es un tema que se construye es un tema actuarial, ¿verdad? Nosotros hemos hecho fondos de retiro actuariales y bueno, tomando en cuenta las esperanzas de vida, que está, todo ya, esa información ya está disponible del grupo, ya podemos definir las probabilidades de mortalidad o de otro tipo que se pueda presentar. O, por ejemplo, hombre, pues para comprar un carrito, o hombre, en fin, piensen ustedes, o para educar a mi hijo, yo soy socio de esta organización, pues si yo quiero tener también un fondito ahí separado para que yo pueda apoyar a mi hijo. En fin, vean ustedes todo lo que ahí tiene plantear. Y ahí por eso vean que vemos pagar cuotas o inclusive directamente lo aplicamos al servicio médico. Y aquí es donde viene el asunto del que hemos estado platicando. Porque te van a decir, pues sí, está muy bien todo, y la producción sustentable, ¿dónde está? Bueno, la producción sustentable entra porque precisamente la idea es que mucho de lo que va aquí va a depender de lo que está aquí. O sea, muchos fondos internacionales van a decir, sí le entro, pero ¿por qué? Bueno, mira, porque yo me voy a dedicar a pesca sustentable. No, mira, yo me voy a dedicar a proteger los bosques. No, mira, yo me voy a dedicar, y comienzan todos los temas que son parte de los objetivos de muchos fondos internacionales y inclusive de fundaciones o el sector privado. ¿Se acuerdan que habíamos presentado cuando hablamos de este tema? Todas las entidades privadas, tanto financieras como empresas sectoriales, que establecieron un pacto y dijeron, nosotros tenemos el compromiso de meterle recursos para esto. Bueno, ahí está la forma, ahí está el instrumento, ahí está la forma más sólida para hacerlo. Y entonces, esta producción sustentable, ahora sí, también genera recursos para el fideicomiso, ¿verdad? Vean ustedes, aquí estamos mandando dinero, pero aquí lo estamos regresando. Y entonces tienen ustedes digamos, un modelo en el que están juntando todo lo que habíamos mencionado. Están juntando sustentabilidad, están juntando prestaciones sociales, están juntando protección del medio ambiente, y además, y lo más interesante, lo están llevando dentro de un contexto, de un instrumento muy regulado, muy protegido, muy vigilado, que es el fideicomiso privado. Muy bien, pero digamos, acuérdense que hay un tema de sustentabilidad que ahorita vamos a comentar. Bueno, pero ¿con cuánto le tengo que entrar? Oye, pues bueno, tengo que calcularlo. Entonces aquí les hicimos una pequeña plataforma donde lo que ponemos es, considerando lo que es la legislación actual del Seguro Social, costo promedio por socio, pago directo, el costo anual, costo promedio por socio, pago a través de convenio de organización con el Seguro Social, que obviamente es el menor, tienen ellos modelos en ese sentido, y un costo promedio por socio pago a través del Fondo Social con apoyos de producción sustentable. O sea, se hace el fideicomiso, se convierte en un fondo social, y entonces
Lo que tenemos, lo que aparece como aportación del productor anual son 8,723 pesos. Y planteemos la idea de que haya 500 socios que están interesados en participar en este fideicomiso. ¿Por qué ponemos aquí el tema de sustentabilidad también en el otro sentido? Porque tenemos un superávit, es un presupuesto equilibrado, ¿verdad? Ingresos y egresos son los mismos, entonces el superávit es cero, pero también el déficit es cero. Y vean ustedes cuáles serían los flujos que se plantean. Y lo tenemos por años en esta plataforma, aportación por socio, subsidio público de proyectos, subsidio público de bienestar, filantropía, todo lo que decíamos, los fideicomitentes adherentes, y aquí tenemos el destino, pago del seguro privado, inversiones en producción responsable y gasto operativo por socio. Entonces, todo esto nos da lo que habíamos dicho y nos asegura un superávit. Bueno, pero ¿qué pasa si entran más socios o qué pasa si le subimos el presupuesto o la aportación? Aquí tengo otro ejemplo en donde lo que hicimos, le bajamos el número de socios y el superávit sube. Dicen, pero ¿cómo con menos socios va a subir el superávit? Ah, porque la idea es que habrá menos socios a los que hay que pagarle seguro médico, habrá menos socios a los que hay que pagarle el seguro social, etcétera. Entonces, en este modelo, en esta opción, podemos trabajar con 100 socios, la aportación no cambia y el superávit ya son de 16,000 pesos. Muy bien. Pero aquí está otro ejemplo en el que subimos la aportación, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquí? Lo que hicimos, bajamos el número de socios, la aportación se mantuvo constante, pero aquí estamos subiendo la aportación por productor y dejamos el número de socios productores constante. Y resulta que nos crece el superávit. Es decir, parece que entonces estos dos elementos, ahorita vamos a mostrar en qué sentido juegan, funcionan diferente, pero no importa. Lo que estamos diciendo es que en esta plataforma, en esta forma de analizar las cosas, lo que estamos tratando de mostrar esencialmente es cuál es el efecto y cómo se da este efecto sinérgico. Aquí está otro ejemplo. Fíjense, aquí le aumentamos el número de socios. Parece que esta es la combinación ideal, ¿no? Cóbrales 10,000 a cada productor, que su aportación sea 10,000 anual, y entonces el número de socios productores serían 500, y lo que tenemos es un superávit del fideicomiso. Y vean ustedes, aquí estamos expresando todo el movimiento, ¿verdad? Voy a entrar, por ejemplo, proyectos públicos de bienestar, subsidios privados, interés, aportaciones. Y vean ustedes que aquí estamos manejando lo que decíamos, hay una tasa de interés, aportaciones, tasa de interés, dividendos sobre aportaciones. Es decir, todo esto lo que nos habla es de que hay todo un esquema, digamos, en el tiempo, porque al final del día estamos hablando de tiempo. Déjenme regresar a esta. Vea que aquí estamos hablando de 5 años. Y vean ustedes, tenemos un superávit durante los 5 años. Muy bien. Ahí está el superávit, lo pueden ver, 670,000, unos 700, porque otra vez esto ya nos mete al tema de sustentabilidad en el otro contexto. Para terminar, y esto es un adelanto de algo que vamos a hacer más en detalle, cuando ya entremos al tema de la mezcla óptima de recursos, un pequeñito análisis de riesgo utilizando modelos Monte Carlo, en el que tratamos de identificar, ¿se acuerdan que había este juego, digamos, esta relación entre el número de socios productores y aportación por productor? Y pues nos interesa saber cuál es el efecto que tiene cada uno de los dos. Ven ustedes que aquí lo que está decidiendo fundamentalmente nuestro superávit esencialmente, en mayor medida, es el número de socios productores. Esto en análisis de riesgo se llama el tornado, y el tornado no es otra cosa más que porque parece aquí no se ve tanto, pero si fijan
manejan 5 o 6 variables de incertidumbre, se ve como un tornado, ¿verdad? A la americana, se ve como un torbellino. Y entonces ahí pueden ustedes identificar cuál es la importancia de cada variable dentro de la rentabilidad del proyecto. Aquí lo que estamos tratando de determinar, cuál es la importancia del número de socios y la aportación con relación al superávit. Y ya dijimos que la variable de juego más importante es el número de socios. Entonces, si yo voy a promover el fideicomiso, pues lo primero que tengo que determinar es esto. Entonces, bueno, déjenme terminar y simplemente resumir todo el tema que hemos visto. Bueno, lo que hemos visto es explorar el concepto del fideicomiso como un instrumento de financiamiento dentro del contexto de finanzas híbridas. ¿Por qué dentro del contexto de finanzas híbridas? Porque queríamos llegar a una forma en la que pudiéramos apoyar impacto social y producción sustentable. En el camino, revisamos lo que es ese tipo de fideicomisos privados, públicos. Ya no entramos en públicos porque lo habíamos visto en el tema de banca de desarrollo, pero sí vimos los privados y vimos paso por caso su constitución. Dijimos, está constituido por fideicomitentes, está constituido por el fiduciario, está constituido por fideicomisarios que son los beneficiarios, está constituido por los objetivos del fideicomiso, está constituido por la materia o los recursos o las aportaciones que entran al fideicomiso. Y luego hablamos de un fideicomiso en particular, que es el fideicomiso de capital privado, que es un tipo de fideicomiso muy apropiado para proyectos productivos, sobre todo de empresas que ya están creciendo y que tienen grandes oportunidades dentro del mercado, y exploramos sus características, qué tipo de cosas nuevas tendría, ¿verdad? Y bueno, ya no mencionamos, pero tenía el concepto de la necesidad de, ¿cómo se llaman? Derechos de minoría que no se tiene en otro contexto. Tiene la idea de la necesidad de una empresa administradora que lleve el proceso. Y en todos los casos hablamos de la solidez y del blindaje de los fideicomisos privados en general. Y luego ya nos fuimos en detalle para pasar y transitar de fideicomisos. Dimos un ejemplo de un fideicomiso de alta rentabilidad, ¿verdad? Que era el caso de los tomates. Ustedes pueden pensar muchos más, de alta tecnología, etcétera. Y empezamos y planteamos algunos ejemplos reales de algunos fideicomisos de beneficio social. Uno que busca, por ejemplo, el tema de vivienda, otro que busca una serie de prestaciones, digamos, de carácter seguro médico, posibilidades de comprar un carrito, un fondo de retiro, un fondo mutualista para fallecimiento. Y al final juntamos todo, integramos todo y le metimos el condimento que es con el que comenzamos, que fue el tema de impacto social y ambiental. Bueno, el impacto social y ambiental está presente en lo que decíamos, pero ahora lo integramos con la idea de proyectos responsables, proyectos productivos, pero de proyectos de conservación, que en su sentido más amplio le llamamos proyectos o productos sustentables, donde tenemos la aportación o la posibilidad de aportación de todas aquella galaxia de entidades públicas, privadas, internacionales que pueden participar en este fideicomiso. Bueno, pues en primer lugar, pues les agradezco su atención de esta plática. El próximo viernes, pues no nos vemos, ¿verdad? Pero nos vemos el próximo, a la siguiente semana, para continuar con el curso y ojalá y tengamos la posibilidad de que nos sigan ustedes acompañando. Nuevamente les agradezco mucho. Todo este material está disponible y nuevamente muchas gracias y que tengan ustedes un muy feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias.